Pues esta mañana vamos a recorrer con el Señor Jesucristo estos capítulos que van desde el capítulo 9, versículo 18, hasta el capítulo 10, versículo 24. Vamos a ver diferentes momentos, porque es muy interesante este pasaje. Ahí observamos diferentes momentos en donde el Señor Jesucristo está tratando con las personas, pero no lo encontramos solo o en secreto, sino públicamente. Siempre Él habla con alguien, pero hay otros escuchando. Él habla con una multitud, pero hay otros que están también ahí acompañándole, etc. Lo encontramos de esta manera. El Señor tenía mucha dinámica, pero cuando Él estaba tratando con las personas, estaba tratando de tal manera, como lo hace Él siempre, y como lo hace hoy, lo ha hecho siempre, está tratando de tal forma que esas palabras, esas acciones, esos hechos, esos milagros, nos hacen reflexionar, nos hacen hablar con nosotros mismos, pensar cuando vemos aquello y entonces reaccionar. Nuestro Dios nos creó, pero en ningún momento nos deja por ahí aislados y solos. Él siempre está presente en la vida de cada una de las personas, en las ciudades, en los pueblos, en el pueblo más lejano. Él está presente en todas partes, porque la Escritura nos dice con toda claridad que en Él vivimos y nos movemos y somos. Pero cada vez que estamos ante situaciones de la vida, en muchos momentos, nosotros nos hacemos una pregunta como la del endemoniado gadareno. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? No nos deja en paz. Siempre está hablando a nuestras vidas. Recuerdo que cuando todavía no me convertía al Señor, había un amigo por aquí, otro amigo por allá, alguien que iba a tocar la puerta. Y pues prácticamente yo decía como el endemoniado: ¿qué tienes conmigo, Jesús? Déjame en paz, déjame hacer lo que yo quiero hacer. Pero no lo va a hacer así. Él siempre estará hablando a las personas. Unos se endurecerán, otros se abrirán. En esta hora vamos a recordar que lo que el Señor hace con nosotros es recordarnos, por ejemplo, lo que dice: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. No es algo que yo quiera decir, no sería popular, pero Él lo dijo y tenemos que decirlo los que creemos en el Evangelio del Señor Jesucristo. Hay otra palabra muy fuerte que cada vez que uno la lee tiembla, porque dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y eso pues no nos gusta. Sin embargo, es Dios. Cristo es Dios. El Señor, nuestro Dios eterno, es Dios. Y Él demanda un lugar especial en nuestras vidas y corazones. Y cuando vayamos caminando a través de estos diferentes momentos en la vida del Señor Jesucristo, yo quiero que ustedes por favor piensen que vamos con Él. Piensen, imaginen que en este camino, al llegar con cada una de las personas en los diferentes momentos, estamos con Él. Y nos habla a cada uno de nosotros, nos dice algo, nos enfrenta con algo. Yo creo que a través de estos capítulos vamos a ver algunas preguntas. Voy a promover o provocar algunas preguntas. Una es, en la primera parte será: ¿es tu fe la fe que salva? ¿O eres creyente? ¿Cómo saber que soy creyente? Y aquí veremos algunas cosas que nos harán reflexionar en ese sentido. La segunda pregunta que veremos es: ¿es tu caminar el de un discípulo del Señor?
¿Eres un discípulo del Señor? La verdad es que pues uno llega a pensar, bueno, no tengo que ser un discípulo, con que crea y se acabó. No. Dios nos está preparando para la eternidad. Un día este mundo se acabará. Nuestras vidas serán todas con Él. Estaremos ahí para siempre por la eternidad, con Cristo, para adorarle y alabarle. Y Él será lo magnífico. Y lo que podemos descubrir desde aquí, y allá se confirmará todavía más, es que adorar y alabar al Señor es lo mejor que puedes hacer en tu vida. Lo mejor. No es lo aburrido, es lo mejor. El gozo que Dios nos da no se acaba, porque es un gozo santo, es un gozo del Espíritu de Dios. Así que estaremos caminando con el Señor Jesucristo y estaremos observando lo que Él está tratando con las personas. Pero quiero por favor que pienses que la vida cristiana no es perfecta cuando creímos. Va avanzando, se va desarrollando, se va perfeccionando hasta llegar a la plenitud allá en el cielo. Y aquí puede haber fallas y detalles, pero vamos avanzando. No nos podemos quedar atorados, avanzamos. A veces, a lo mejor, de repente, como veremos en algún caso, pudiera ser que nos atoramos, pero finalmente reaccionamos y seguimos avanzando. Porque la vida del creyente es como dice Proverbios, que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Parados no, vamos caminando. A lo mejor con pasitos chiquitos, y a lo mejor de repente nos paramos, pero seguimos caminando en una dirección, avanzando. Esto es una parte importante para recordar. Le he pedido al Señor que con su gracia me ayude a poderles explicar estas cosas, porque es mucho, y yo soy muy hablador, ¿verdad? Entonces, yo quisiera tratar de concentrar estas ideas para que las puedan tener con toda claridad. El Señor nos mandó nos dijo que toda potestad le había sido dada, y nos manda a todos los que hemos creído, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y díganles que guarden todas las cosas que les he enseñado. Así que esto es lo que hacemos, y esto es lo que observamos en lo que el Señor Jesucristo está haciendo. Comencemos entonces por este primer punto. ¿Es tu fe la fe que salva? ¿Eres creyente? El pasaje comienza, la porción va desde el capítulo 7, versículo 18, hasta el capítulo 9, versículo 27. Y ahí encontramos que el primer asunto que encontramos es algo que pasa con Juan el Bautista. Él está en la cárcel, y entonces envía a sus discípulos para que vayan a hablar con Jesús y le lleven una pregunta específicamente. Jesús dice, los envió para preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Más adelante los discípulos llegan. Entonces llegaron y le dijeron al Señor Jesucristo, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Era pregunta importante para Juan. Pero uno se cuestiona un poquito y dice, ¿qué estaba pasando aquí? ¿Se le estaba debilitando la fe a Juan? Estaba en prisión, estaba al borde de que lo mataran, estaba en situaciones muy adversas. ¿Qué pasaba ahí? No nos explica la Escritura qué estaba pasando, pero algunos comentaristas dicen que probablemente su paciencia se estaba debilitando, o se preguntaba, ¿dónde están los juicios? Yo dije que el aventador estaba en su mano y el hacha estaba lista y dispuesta, y venía juicio de parte de Dios, y arrepiéntanse. Pero no estaba pasando nada específicamente. Probablemente él se entró en alguna duda, o su paciencia
o se preguntaba, ¿qué pasó aquí? ¿Dónde están los juicios del Señor? Pero ¿qué era el asunto? No lo sabemos, pero sucedió así. El Señor Jesucristo dice que escucha a los enviados de Juan y la respuesta son acciones. Dice en el versículo 21, en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Ahí estuvo. Y entonces el Señor hizo todas estas acciones milagrosas y luego les dice, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Y les estaba diciendo, en mí se están cumpliendo las profecías de Isaías y otros profetas. Lo que estoy haciendo es una demostración de que yo soy el Mesías. Los hombres se fueron. Aquí vemos a un hombre importante, un profeta, alguien especial, pero que de alguna manera tenía alguna incertidumbre. Y es probable que también a nosotros nos pase que en algún momento tengamos alguna incertidumbre o de la salvación, o de lo que debemos hacer, o de la manera en que debemos adorar al Señor, etc. Sin embargo, el que es de Dios, el mismo Señor, a través de la palabra, a través de la iglesia, a través de las diferentes exhortaciones, se corrige y va caminando. La fe que salva no se desanima ni se acaba, persevera. Así que si nosotros somos del Señor, aunque pudiéramos llegar a tener cierta situación de duda o cierta situación endeble, nos vamos a retomar otra vez con la palabra de Dios, con la compañía de los hermanos, tomaremos otra vez el camino para andar con el Señor Jesucristo. Hay algo aquí que el Señor aclara a la gente cuando ya se fueron los discípulos de Juan. Y les dice, os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Porque, pues una cosa es el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, las ceremonias del Antiguo Testamento, y otras es el Nuevo Pacto. Pero algo que es sorprendente y específicamente importante es que la sangre de los animales cubría el pecado. La sangre de Cristo limpia el pecado. Termina con él. Cuando esto ha pasado en nuestra vida, nosotros no nos podemos quedar atorados. Es algo de Dios, es algo divino, como veremos un poquito más adelante, que nos anima a caminar, a seguir adelante. Otro de los asuntos que vemos aquí en esta porción es cuando aparece Simón el fariseo y que invita al Señor Jesucristo, de los versículos 36 en adelante, invita al Señor Jesucristo para que vaya a comer a su casa. Llega a su casa, el Señor Jesucristo está entre los comensales y en eso llega una mujer que dice la Escritura que era conocida como una mujer pecadora, que estaba llorando intensamente y estaba regando con lágrimas los pies del Señor Jesucristo y enjugaba con sus cabellos, los enjugaba con sus cabellos, besaba sus pies y los ungía con el perfume. Se trataba todo menos de que fuera algo discreto. Imagínense ustedes a una mujer llorando en esa situación de lágrimas, de tal manera que regaba los pies del Señor Jesucristo. Y cómo limpiaba con sus cabellos y todo aquello que estaba pasando delante de todos los comensales. Y algo más también, usó perfume. Ahí ya no era posible ocultar nada. Dios quería que aquella acción fuera una acción que no pasara desapercibida, y especialmente para Simón el fariseo y quizá otros compañeros que estuvieran por ahí. Porque el Señor le dice,
una historia, una parábola, y entonces le dice que había dos acreedores y uno debía 500 denarios. Bueno, porque algo que dice ahí Simón, este no es profeta. Si fuera profeta, sabría que la mujer que le toca es una mujer pecadora. Y entonces el Señor le da una historia. Y entonces dice que alguien muy rico tenía dos acreedores. Uno le debía 500 denarios y otro 50 denarios. Según alguna información que encontré yo por ahí, no sé si sea cierta, pero lo echamos para que nos dé más idea, que 500 denarios eran como 150,000 pesos, y no sé cómo lo hicieron, ¿verdad? Ya los contadores lo descifrarán, pero nomás para que nos dé un cuadro. Y 50 denarios pues eran como 15,000 pesos. Como quiera, era dinero. Y aquel hombre perdonó a los dos, y le pregunta al Señor a Simón: ¿quién amará más? Y Simón dice: pues el que se le perdonó más. Bien has dicho. Y entonces hace la comparación entre Simón y la mujer. Tú no me diste todo lo que esta mujer me ha dado. Esta ha hecho esto y entre todas estas cosas que ha hecho esta mujer, porque ella sabía que era pecadora. Pero Simón, como fariseo, se creía justo a sí mismo. Y entonces cuando el Señor le concluye, ya al concluir todo, dice: y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Pero lo que el Señor deja aquí en claro es que al ser perdonados por el Señor Jesucristo, le amamos a Él. No podemos ir en otro camino. No podemos ver indiferentemente a Jesús. Allá en tu corazón, allá en tu mente, allá dentro de ti estará eso que te impulsa a dar gracias a Dios porque te ha perdonado, porque nos ha perdonado de todos nuestros pecados. Esto es una cosa grande. Nos libra de la condenación eterna. Ya no iremos a esa condenación y estaremos para siempre con el Señor Jesucristo, viviendo en el gozo de su presencia. Cuando estamos sin Dios, estamos sin esperanza. Cuando estamos con Dios, estamos con esperanza. Entonces, es fundamental recordar que amamos al Señor Jesucristo porque entendemos que perdonó nuestros pecados. Amamos al Señor, recordamos el perdón que nos ha dado, agradecemos ese perdón, somos conscientes que nos ha librado de la ira venidera, vemos la sangre preciosa de Jesucristo limpiándonos de todo pecado. Esto es una parte importante en la vida del creyente. Vamos avanzando en eso. No es que amemos así plenamente, ¿verdad?, en todo momento, pero vamos avanzando de tal manera que es más claro para nosotros ese perdón, y es más claro para nosotros amar al Señor Jesucristo por esta obra grandiosa de perdonar nuestros pecados. Otra de las cosas que nos presenta en esta porción es que llevar fruto es algo importante para la vida de aquel que ha creído en el Señor Jesucristo. La fe que salva es natural que lleve fruto. Yo recuerdo que mi abuelita me decía que leyera la Biblia, y mi mamá y mis tíos, y yo no quería leer la Biblia, me parecía muy aburrida, no tenía monitos, entonces no podía leer. Sin embargo, algo que sucedió conmigo cuando yo me convertí, prácticamente al día siguiente empecé a leer el Nuevo Testamento con una avidez que yo nunca había tenido por ningún libro. Esa nueva relación con Dios, eso que pasó, ese renacer, me trajo este nuevo deseo de conocer las palabras del Señor. La fe que salva lleva fruto. Ahí leíamos de la parábola del sembrador hoy,
Y entonces, pues ya conocemos esta parábola, ¿verdad? Que la semilla es la palabra de Dios y que es lanzada por el sembrador y cae en diferentes terrenos. Pero hay unas semillas que caen en terreno apropiado, suave, en donde puede germinar, en donde lleva fruto. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1, dice aquí la parábola. Llevó fruto. Cuando les explica la parábola con más detalle, el Señor Jesucristo a sus discípulos concluye prácticamente lo que Él les está hablando ahí, explicando con el versículo 15 que dice: mas el que cayó en buena tierra, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Esta es otra característica de la fe que salva. No acabamos haciendo a un lado la palabra de Dios, sino integrándola en nuestra vida. Y empieza a ser una parte importante en la vida de nosotros. No es humano, es divino. No es algo que salga de nuestros corazones si no han sido regenerados. Esto sale por la regeneración que Dios trae sobre nuestras vidas y el efecto de la presencia del Espíritu Santo que nos lleva a que con un corazón bueno y recto retener la palabra oída y dar fruto con perseverancia. En esta porción encontramos primero de personas dando fruto. El primer fruto que podemos ver está arribita donde está la parábola del sembrador, en los versículos ahí del capítulo 8, del 1 al 3, cuando dice que algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Algo que nació en el corazón de aquellas mujeres fue servir al Señor de sus bienes, de las posesiones de ellas. ¿Cuánto tendrían? ¿Qué sería? ¿Serían habilidades? ¿Sería algún dinero? ¿Serían algunas provisiones? No sabemos, pero le servían de sus bienes. Y este es un fruto que viene a nuestras vidas. No se trata de mover a las personas a dar, es algo que Dios hace en el corazón de las personas. Es algo que viene, no hay que estar estimulando y provocando, impulsando, presionando, haciendo tanto daño muchas veces. Es algo natural que viene el servir al Señor con nuestros bienes, con nuestras habilidades, con nuestras cosas diversas. Un poquito más adelante, después de la parábola del sembrador, también vemos algunos otros frutos que la palabra de Dios está presentando. El que sigue ahí es el versículo 16 al versículo 18, que es cuando nosotros tenemos esa fe que salva, algo sucede que nos hace vivir delante de Dios, en la presencia de Dios. Tenemos una conciencia de que vivimos en la presencia de Dios. Nadie enciende, dice el versículo 16, una luz y la cubre con una vasija, ni la pone bajo la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Mirad pues cómo oís. Sí, cuando nosotros tenemos la fe que salva, somos conscientes de a qué hora vivimos delante de Dios y delante de las personas. Y aunque las personas no nos vean, tenemos una conciencia sensible por la presencia del Espíritu Santo y la regeneración que nos hace pensar que debemos ser honestos, nos vean o no nos vean, que debemos andar en la limpieza de la vida, nos vean o no nos vean, porque siempre estamos en coram Deo, en la presencia de Dios en todas partes. Cuando viene la fe que salva, trae esta conciencia al corazón y no nos permite andar haciendo barbaridades, aunque pudiéramos llegar a hacerlo, pero nos duele y pedimos perdón y confesamos nuestro pecado. Estamos delante del Señor y sabemos que estamos delante del Señor. Entonces no podemos vivir en una libertad de dos caras. Una cosa soy cuando me ven
y otra cosa soy cuando no me ven. No. Y esto no es de nadie, es de Dios, del Espíritu Santo que vive en nuestro corazón. Somos conscientes de que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, y nosotros queremos honrar a Dios y a las personas que nos confían, andando rectamente, nos vean o no nos vean. Hay algo aquí también que es interesante y bueno, debemos de pensarlo con detenimiento, con cuidado. Es cuando llegan la madre y los hermanos de Jesús. Y dice ahí que la madre y los hermanos de Jesús le buscaban, pero no podían llegar a él por causa de la multitud. Se dio aviso al Señor y le dijeron: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Y cuando uno lee esto, dice: ¿qué pasó? ¿Cómo está esta cosa aquí, verdad? Es mi familia, y sí, es una familia hermosa. Pero hay una cosa muy importante. Nuestra familia terrenal se acaba cuando partimos de este mundo y vamos a la eternidad. Y la familia espiritual comienza aquí y sigue por toda la eternidad. Pero hay un detalle que pues, se los comento, ustedes lo meditarán más. Parecía ser, según allá el capítulo 3 de Marcos, versículos 20 al 35, que había tal revuelo con lo que Jesús estaba haciendo y la manera en que las personas estaban reaccionando, que dice Marcos, y los suyos pensaban que estaba fuera de sí. Y se fueron para pescarlo, ¿verdad? Como decía: oye, estás loco tú, te vamos a meter acá en la casa, ¿verdad? Algo así. Ahí mismo en Marcos dice: y llegando la madre y los hermanos de Jesús, que parece que es el mismo pasaje. Entonces el Señor dice: mi madre y mis hermanos son estos. Pero no era una respuesta por eso, es una realidad. El Señor tenía que declarar enfáticamente que el punto importante es la familia que viene, la familia del reino de los cielos, la familia, el pueblo de Dios. Aquí estamos y debemos amar a nuestros familiares. Y la palabra nos enseña que cuando nosotros amamos al Señor, entonces el amor por nuestros familiares se incrementa. Las personas que entregan la familia en pos de riqueza o de bienes o de dinero o de otra cosa, pues entonces abandonan a la familia y se van detrás de aquello. Pero cuando nosotros ponemos al Señor Jesucristo en primer lugar en nuestras vidas, entonces la familia es apreciada en una manera superior. Ganamos a la familia cuando nos entregamos al Señor. La fe que salva nos lleva a ir pensando estas cosas y a entender que la familia del Señor es importante. A ella pertenecemos y por toda la eternidad estaremos allá adorando a Dios, alabándole, llenos del gozo de Dios, llenos del amor de Dios, llenos de la bendición de su presencia. Así que ahí está otro aspecto importante de la fe que salva. Seguimos un poquito más adelante y algo que trae la fe que salva es que quita el temor. La fe que salva quita el temor. Hemos visto a muchos creyentes que están profundamente preocupados. El temor a veces los hasta cautiva de tal manera que pierden mucho del gozo del Señor y no pueden descansar, y a veces hasta tienen que tomar algo para que se tranquilicen por los temores que vienen. Ahora aquí en esta porción de la Escritura vemos que hay temor por los elementos, que hay temor por las fuerzas del mal, y también hay temor ante las enfermedades y la muerte. Estas cosas llegan a la vida. Y la palabra de Dios, la fe que salva, lo que el Señor ha hecho en nuestro corazón, en nuestro ser, nos trae el descanso sobre estas fuerzas que nos pueden en un momento dado afectar. Pero la palabra siempre nos dice que no temamos, y esto es
lo que esencialmente presenta. Para avanzar rápido, pues solo diré que se desencadenó aquella tempestad de viento en el lago y los marineros estaban llenos de temor, se anegaban y peligraban y estaban llenos de temor. ¿Cómo habrá sido aquella tormenta, verdad, para que tuvieran aquel temor tan enorme? Pero el Señor dice: ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Esa fe es la fe que el Espíritu de Dios presenta en nuestras vidas. El Espíritu tiene esa fe: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, etc. El Espíritu de Dios obra ese fruto en nuestras vidas y nos permite descansar aunque muramos en situaciones adversas que pudiéramos encontrar en el camino y en la vida. Pero no vivimos azotados por el miedo, vivimos descansando en el Señor, confiando en Él. Aquí presenta también el caso del endemoniado gadareno, en donde observamos, ¿verdad?, que ahí estaba este endemoniado que era muy fiero. A todo mundo le debe de haber dado mucho temor ver a este endemoniado, el Señor Jesucristo se presenta con él, y entonces pues el que le tiene miedo al Señor Jesucristo es el demonio, y eso no debemos olvidarlo. Y entonces él decía: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Solo porque se presentó delante de él. La santidad de Dios fulmina la maldad del demonio y de todo pecado, de todo. Destruye. La santidad de Dios de una manera natural afecta de esa forma. Por eso no es raro que un creyente llegue a un ambiente difícil y la santidad de él afecte a las personas que le rodean. Recuerdo que había una persona que estaba haciendo una supervisión en obras del Infonavit, y entonces a veces llegaba por ahí un supervisor y dice: con perdón tuyo, y aventaba una grosería. En una ocasión llega y voltea para un lado y voltea para otro, y luego digo: ¿por qué volteas para un lado y para otro? Porque voy a decir una grosería. Y ¡pam!, la dice, ¿verdad? Le digo: se te olvidó voltear para arriba, porque Dios está ahí. Y de veras, la presencia de Dios hace daño al pecado, lo destruye. El pecado no le hace nada. La santidad de Dios destruye el pecado y la maldad. Y aquí vemos a este endemoniado. Entonces los demonios que estaban ahí le rogaban que no los mandase al abismo. Estaban temblorosos delante de la gloria del Señor. Luego pues, todo el mundo huyó, después regresan, y siempre me ha admirado ver esta frase de las Escrituras, que cuando regresaron vieron a Jesús y hallaron el hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. ¿No les parece grandioso? Esto es lo que ha pasado con nosotros. Ahora estamos así, sentados a los pies de Jesús, vestidos y en nuestro cabal juicio. Y no debemos de tener temor del mal. No nos burlamos, no jugamos con esas cosas, no nos arrojamos a nada, pero no debemos de tener temor del mal. Recuerdo a una persona que sufría mucho de presiones y que veía algo y que algo la presionaba, a veces no se podía levantar de la cama, cosas así. Y recuerdo que platicamos en aquella ocasión, y yo le decía: pues el único lugar en las epístolas del Nuevo Testamento es Efesios 6. Que nos pongamos la armadura de Dios, porque tenemos una lucha contra poderes espirituales de maldad en las regiones celestes. En los evangelios pues vemos al Señor Jesucristo obrando, pero hay una declaración de Él: les dio autoridad el Señor a aquellos discípulos para echar fuera demonios. Y en el Antiguo Testamento pues no vemos esos, aunque había una maldad que sin duda era como ahorita con todas las plagas de criminales, es una manifestación del demonio, ¿verdad? Ahí está controlando a la gente para destruir, para hacer daño.
para robar, hacer daño. Entonces aquí vemos que no hay que temer del mal, descansar en el Señor. Y pues respetamos esas cosas, pero descansamos en el Señor. Nada nos puede hacer fuera de tentarnos para que caigamos en algún pecado. No hay otra cosa que nos pueda hacer. Y la última cosa, la última parte es cuando está el Señor Jesucristo, que está en medio de la multitud y con gozo. Y entonces de repente llega Jairo y habla con él y le rogaba que entrase en su casa porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y esa es una frase impresionante. Yo no sé qué sentiría Jairo, cómo iría Jairo, ¿verdad? Lleno de lágrimas, en angustia, buscando al Señor para que fuera a su casa y sanara a su hijita. Y pues resulta que en el camino aparece una dama que traía una hemorragia, y entonces toca al Señor y pues se detiene la hemorragia, ella se cura, y aquí encontramos que se sana. Cuando esto sucede, esta es otra parte que a mí me impresiona, porque se detiene el Señor, yo no sé cuánto tiempo, pero se detiene un momento ahí importante, y ya le dice a esta mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Entonces, cuando estaba hablando aún el Señor, llega uno de la casa del principal de la sinagoga, que esta era Jairo, y entonces le dice: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. ¿Cómo sentiría, verdad, Jairo, cuando él esperaba que aquello se diera? Jesús se detuvo, no llegaron a tiempo. Cuando tenemos a alguien muy grave o alguien que está enfermo con nosotros, ¿qué es lo que queremos? Que la ayuda llegue rápido. Y Jesús se tardó. Pero el asunto es que me gusta la frase del Señor, de la actitud del Señor. Y oyéndolo Jesús le respondió. Yo me imagino que vio el rostro de aquel joven o de aquel hombre, la angustia, la tristeza, el dolor, el desánimo, que pudiera, no sé cuántas cosas habrán venido. Y entonces Él le dice: no temas, cree solamente y será sano. ¿Está jugando el Señor? No. Habla seriamente, con todo el poder que Él tiene. Y Él siempre está con nosotros ante la enfermedad o ante la muerte. No debemos de temer. La fe que salva, la fe que ha venido por causa de que hemos creído en el Evangelio, nos trae en paz en medio de las diferentes circunstancias. Y si de momento tenemos inquietudes y nos sentimos angustiados por las situaciones, pidamos ayuda al Señor. Tenemos nosotros el ayudante nuestro, que es el Espíritu Santo, que está a nuestro lado, en quien podemos descansar para que nos ayude y nos dé confianza y tranquilidad, sea que estemos en peligro, sea que estemos ante problemas del demonio, o sea que estemos ante la enfermedad y la muerte. No tenemos por qué temer, y podemos pedirle al Señor la ayuda para estar tranquilos en medio de situaciones adversas. Muy bien. Aquí encontramos pues que la fe que salva es así. ¿Cómo es nuestra fe? Vamos avanzando en la dirección de estos diferentes asuntos, de estos diferentes momentos que observamos aquí. Servimos al Señor, llevamos fruto, está nuestra vida descansando en medio de las circunstancias difíciles, estamos avanzando. Esto es importante. Aquí podemos observar estos detalles de lo que fue pasando en la vida de aquellos que enfrentaron al Señor Jesucristo. Otro de los asuntos está en el caminar como discípulo. Ahí en Mateo 9, del versículo 1 hasta el final del pasaje, nos presenta algunos aspectos de la vida de discipulado. Si somos de Cristo, vamos a ir avanzando en esa dirección.
no es porque alguien te tenga que presionar. El que te presiona es el Señor que está en tu corazón. Él siempre nos dirá: el que conmigo no recoge, desparrama. El que no es conmigo es contra mí. Siempre estaremos ante la disyuntiva de quiénes somos. ¿Somos hijos de Dios? ¿Somos creyentes? Y entonces el testimonio del Espíritu Santo dentro de nosotros nos hace pensar en la necesidad de ser más definidos, avanzar más en la vida cristiana conforme las Escrituras nos van enseñando. Entonces, en esta otra porción, en esta otra parte, nuestro caminar de discípulo es la parte fundamental que el Señor nos presenta aquí. Y vienen varios asuntos también, pero observamos primero la misión de los 12, que en algún sentido nos enseña a la importancia de orar por las necesidades de la obra en una forma más definida. Ahora ya somos creyentes, pero tenemos que avanzar a otro punto más, y este es ser discípulos, donde nos empezamos a preocupar por la obra de Dios. Y aquí están los 12 discípulos, y aquí están las cosas que les enseña el Señor respecto a la obra a los discípulos, y encontramos ahí que pues vamos a predicar el reino de Dios, y que Él proveerá, Él nos dará todo lo que necesitamos. Y dice que saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Esto es la parte que nosotros vamos a hacer. Esa no se puede quedar en el tintero o en la Biblia, tiene que salir también en nuestras vidas para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces este es un asunto más. Vemos la muerte de Juan el Bautista en los versículos 7 al versículo 9, y esta nos habla de algo que es real. Cuando nosotros predicamos el mensaje del Evangelio, pues tarde o temprano encontraremos una oposición que puede llegar a ser bastante fuerte, y en algún momento dado puede haber hasta martirio, como le fue en el caso de Juan el Bautista, que encontramos aquí, en que por predicar el asunto de la palabra de Dios, pues él fue martirizado. Hace muchos años estábamos predicando en un pueblito que se llama Timimilcingo, y ahí estaba un matrimonio joven. Él le decíamos el güero. ¿Por qué era güero? Algunos eran güeros, pero estaban muy morenos por el sol, ¿verdad? Pero eran güeros. Y una de las cosas que pasaba con él es que a veces entraba en diferentes lugares y hablaba del Evangelio, y en algunas ocasiones las personas le sacaban una pistola o un cuchillo y decían: ya cállate, ya no te quiero escuchar. Gracias a Dios nunca le hicieron nada, pero sí hubo momentos tensos para este hombre que se presentaban así, ¿verdad? Con ese peligro de: ya no quiero escucharte, ya quítate de aquí, ya no me hables. Sí, hay también la posibilidad de que nuestras vidas puedan tener el martirio por predicar la palabra de Dios. Pero miren, hermanos, en una ocasión una persona me dijo: yo voy a entrar a la obra de tiempo completo y voy a vivir por fe. Y bueno, oramos, lo bendijimos, le dimos la bendición, y el Señor te ayude, te guarde, te bendiga. Pasa el tiempo, posiblemente unos 6 meses después, hacemos una cita y me dice: no puedo seguir viviendo de tiempo completo. Y entonces le digo: pues ponte a trabajar. Si esto no lo puedes hacer, ponte a trabajar. Porque si algo Dios nos pide, Dios nos da la fe para que lo hagamos. No es nuestro. No es que, me acuerdo que alguien una vez, yo voy de tiempo completo a la radio para predicar el mensaje del Evangelio. Y unos meses después decía: estoy de rodillas aquí pidiéndoles que manden dinero, porque ya no voy a poder seguir con el programa. Eso no es de Dios. Si Dios llama a algo, Dios da la fe. Si es martirio, si es hablar, si vivir en peligro, lo que sea, Dios da la fe para que sigamos adelante. Es de Él. Y si es vivir por fe, pues vivir por fe. Pero Dios da la fe para estar en ese momento de la vida descansando en el Señor. Estas son cosas de Él.
Ahora, algo que es muy importante en el discipulado es que el Señor sana a un jovencito, sanó a un muchacho, lo devolvió a su padre, y entonces todas las personas se admiraban de la grandeza de Dios. Y dice en el mismo versículo 43, y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle. Entregado en manos de hombres. En medio de todo aquel barullo, el Señor les dice que Él va a ser sacrificado. La cruz de Cristo empieza a tomar un significado especial para el discípulo del Señor. Ya no es vivo cómodamente, vivo cristiano y pues es para que yo todo me vaya bien, que tenga como una especie de pata de conejo, que todo salga muy bien. No, pero será una bendición enorme pasar por las situaciones adversas que Dios pudiera poner adelante. El Señor Jesucristo trajo una enorme bendición a nuestras vidas con su cruz. De no ser por eso, nuestros pecados no estarían perdonados, no tendríamos las esperanzas de vida eterna gloriosa que tenemos ahora. Pero también cuando el Señor lo permite en nuestras vidas, hay algo especial en todo aquello. No podemos pensar que todos los grandes mártires que ha habido en el pasado fueron unos pobres hombres ahí abandonados de Dios. No, los veremos en la gloria y los veremos en su lugar y nos gozaremos con ellos por todo lo que el Señor hace. Entonces también este es otro aspecto del discipulado. Ahora es la cruz la que también va. El que no toma su cruz, necesitamos tomar esta cruz también. Hay otros aspectos aquí que el Señor también presenta que a los que son discípulos del Señor. Una de ellas es cuando ellos preguntan quién es el mayor, y el Señor les dice: el más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. La humildad es algo esencial en la vida cristiana. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, como Él es. La arrogancia no es lo que debe de predominar en el creyente, y mucho menos en alguien que pretenda ser alguien que dirige en la iglesia del Señor. La humildad es algo esencial y fundamental de la vida cristiana. ¿Quién es el mayor? El más pequeño. El más pequeño. No mandamos, no estamos arriba de las cosas, no tengo yo la autoridad, no. Sencillez. Es así como era también el mismo Señor Jesucristo. El que no es contra nosotros, por nosotros es. Esto también es una parte importante. Se quejan los discípulos de que andan algunas personas que no caminan con ellos y que estaban también sanando en el nombre del Señor. Y se los prohibimos. Y el Señor les dice: no, no se los prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. No estamos pensando que somos los únicos que sabemos qué hacemos y con quienes está el Señor, no. Es el Señor el que está en control de todas las cosas. Y hay una parte aquí también donde el Señor reprende a Jacobo y a Juan, y aquí pues ellos iban yendo hacia Jerusalén porque había llegado el tiempo de que Jesús fuera recibido arriba, dice aquí la porción, y entonces van a las ciudades y mandan algunos discípulos por delante y llegan a unas ciudades de los samaritanos y no lo quieren recibir. Y entonces rápidamente Jacobo y Juan era un Boanerges, ¿verdad? El hijo del trueno, y aquí se le ve: ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo y los consuma? No saben de qué espíritu son, porque no es el caso. Un discípulo del Señor soporta la maldad, soporta el rechazo, soporta cuando alguien no recibe la palabra de fe. Espera, ora, confía en el Señor, pero no pide que les caiga fuego del cielo. Y un último punto aquí, en esta porción:
Es los que querían seguir a Jesús, dice aquí la porción de los 60. Y bueno, creo que recordamos el pasaje, es muy interesante. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y otro dijo: sígueme. Le dijo el Señor a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo a otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Aquí el punto central es que nuestra vida debe estar centrada en Cristo. Si nosotros vamos a servir al Señor, te seguiré, céntrate en Cristo. O voy primero céntrate en Cristo. O voy a agarrar el arado y no puedes mirar atrás, céntrate en Cristo. La idea que aquí tenemos esta, por ejemplo, la del arado. Si yo voy con el arado siguiendo el surco y estoy voltando para atrás, ¿para dónde va a ir el surco? Para ningún lado. Para un lado, ya que sabemos aquí que nuestro hermano Abel es experto en estas cosas. Pero la idea de los tres aspectos es ver al Señor. Ver al Señor. Él es lo importante en nuestras vidas. Él es el que nos guía y que nos dirige. Nosotros tenemos la iglesia y en la iglesia aprendemos del Señor, y en la iglesia nos habla el Señor, habla a nuestras vidas en diferentes formas y maneras, pero todo tiene que ver con ver a Jesús. Lo que queremos es ver a Jesús, no a los líderes, no a alguna persona carismática especial, no, queremos ver al Señor. Él es el que guía nuestras vidas y es en donde estamos nosotros centrados. Así que si queremos seguirle, hay que ver al Señor. Aunque pues a lo mejor no va a haber riquezas ni dónde recostar la cabeza, y no va a haber abundancia, y van a estar las cosas escasas, no importa, sigo al Señor porque es a Él al que yo sigo, no viendo las circunstancias. Y también déjame que vaya, no, haz lo que tienes que hacer, lánzate primero, ya el Señor resolverá lo otro. Pero es ver a Jesús, obedecer su palabra, ponerle atención a su palabra. Y la última, pues es que yo voy a seguirte, pero voy a andar viendo para otros lados, ¿verdad? Porque me distraigo con muchas cosas. No, sigue a Jesús. Como discípulos del Señor, sigamos a Cristo. Ahorita estamos teniendo, por ejemplo, pues todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios, que estamos leyendo las Escrituras, estamos estudiando, estamos escuchando los mensajes. El Señor está hablando a nuestras vidas, hermanos. Él estará hablando y convenciendo y trayendo a sus vidas ciertos énfasis a su corazón. Escúchenlo, oren, busquen al Señor, el Señor los atenderá. Bueno, ya aquí voy a terminar. Me quedaba la misión de los 70, los ayes sobre las ciudades impenitentes, el regreso de los 70 y Jesús se regocija. Déjenme nomás decir esto. Todo esto es profundo. Aquí pues estamos caminando a una misión más avanzada, donde tenemos una profunda conciencia de la importancia de la obra de Dios, y que la obra necesita la oración. La oración para obreros, oración para protección, oración para provisión, oración para ser suficientes, para servirle, etc. Necesita de obreros y debemos orar por los obreros. Esto es fundamental. Orar por la iglesia, orar por los que predican, orar por los que salen, por los que andan predicando el evangelio en otros lados. Pero todo lo que vamos aprendiendo para ser con la fe que salva, para ser discípulos del Señor, o para ir más adelante en la vida cristiana, que nos importa la obra de Dios, pues es precisamente que Dios es quien ilumina nuestros corazones para entender estas verdades. Porque dice que Jesús se regocijó en espíritu, dice versículo 21 del capítulo 10.
En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Termino con esto. Qué privilegio tan grande tenemos, hermanos, de tener libertad para tener un estudio bíblico el domingo en la mañana, y materiales, y personas dispuestas, y nosotros para venir. Qué privilegio tenemos de escuchar estas cosas que anhelaban los profetas escuchar. Qué privilegio tenemos para escuchar la palabra de Dios, para meditar en ella, sin presiones, sin obligaciones de alguien que quiera demandar cosas. No, libres para escuchar y responder a la palabra de Dios como el Señor quiere que nosotros respondamos. Así que, qué privilegio. Yo les animo para que, con la fe que salva, con la determinación de ser discípulos del Señor, y con el hecho de querer que la obra avance y que nos importe la predicación del Evangelio, valoremos las palabras del Señor. Lo regocijó al Señor porque estaban a la mano de los niños. No son difíciles, están a la altura nuestra. Aprovechemos la oportunidad ahorita que hay libertad. A lo mejor un día se viene una situación pandémica horrible, ¿verdad? Pero ahorita ya vivimos con la pandemia. No se junten, no se relacionen. Puede venir peligro, pueden venir muchas cosas. Aprovechemos ahorita. Y yo invito, hermanos, a que valoremos estas palabras preciosas, este hecho de que conocemos al Padre y al Hijo, y eso es porque el Hijo lo quiso revelar a nuestras vidas. Somos sus discípulos, hemos creído en Él, somos bienaventurados por lo que vemos, por lo que estamos entendiendo en las Escrituras, las cosas que muchos profetas y reyes desearon ver, y nosotros las tenemos, nosotros las oímos, nosotros las creemos. Tengamos esto presente, hermanos, es importante. Amado Dios, te damos las gracias en esta hora por la bondad tuya, permitirnos tener este tiempo. Ayúdanos a comprender si nuestra fe es la fe que salva, si somos discípulos del Señor que caminamos avanzando en estas convicciones profundas de nuestro corazón, si la predicación del Evangelio nos importa. Tú eres quien nos convence, tú eres quien nos enseña, tú eres quien nos habla al corazón, y pedimos que hables al corazón de todos nosotros para que seamos personas que te seguimos, que no nos distraemos, que vamos detrás de ti, viéndote a ti, siguiéndote a ti, llevando la cruz, caminando contigo para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús, Señor. Amén. Muchas gracias, hermanos.